Bueno, bienvenidos a este conversatorio que estamos haciendo de la mano de la Biblioteca Nacional y que pretende ser un video podcast de a fondo. Y tiene que ver con una cosa o un hecho que a mí personalmente me llena de gran satisfacción. Estamos en este año conmemorando precisamente con la Biblioteca Nacional el natalicio, si estoy bien, el natalicio de Guillermo Cano, un maestro del periodismo. Guillermo Cano fue director del Espectador, fue el director más joven, ¿verdad? Llegó a la edad muy temprana a ser director de este diario El Espectador, y como ustedes muy bien conocen su historia, Guillermo Cano, que practicó un periodismo independiente de los poderes políticos y económicos, cosa que se olvida mucho, ¿sí? Y que nos enseñó a los tres el oficio del periodismo. Los tres formamos parte, no solamente Fernando, de la familia Cano, Fernando Cano, Fabio Castillo fue parte sustancial del grupo de investigación que llevó a cabo muchas investigaciones, entre ellas la investigación del narcotráfico, pero también la investigación del grupo, contra el grupo, ¿cómo se llamaba? El grupo Gran Colombiano, que dirigía en ese momento Jaime Miquelsen, que era como el gran señor dueño de Colombia en ese instante. Y yo, que era también una periodista que había entrado muy temprano por cuenta de Guillermo Cano, que me había dicho, bueno, métase, y nos encontramos todos, a Fernando ya lo conocía, pero nos encontramos todos en la redacción, ¿no es verdad? Y nos conocimos y vivimos muchas cosas juntos. Para mí es un honor estar aquí con Fernando Cano, quien fue director del Espectador. Bienvenido aquí a este video podcast, a esta, a esta sesión. Aquí estaremos a ver qué nos inventó. Sí, es la primera vez, oigan, después de tanto tiempo, Fabio Castillo, perdón, antes de Fabio Castillo, autor de un libro que yo creo que es importante leerlo siempre, Los jinetes de la cocaína, entre otros libros, y un gran periodista y un gran reportero, y quien fue el corazón del el equipo de investigación del Espectador, Fabio Castillo. O sea, a mí me va a tocar acá duro porque un problema con los periodistas es que no son políticos, ¿sí? Y entonces, políticos, entonces se asustan cuando hay tanta gente. Pero la verdad es que voy a confesar una cosa, es la primera vez que estamos los tres juntos después de ¿cuántos años? De épocas duras, de décadas, ¿no es verdad? Vea, lo que es la vida, es la primera vez que nos sentamos juntos. Y yo quería comenzar este video podcast y esta presentación aquí en la feria preguntándole a Fernando. Fernando llegó me acuerdo a qué edad al periódico y cómo era su primera sensación. ¿Cómo fue esa sensación de entrar al periódico en esa ebullición de momento en que vivía El Espectador, donde había cantidad de investigaciones que se hacían y que uno veía que se publicaban y otras las hacía uno también? Pero ¿usted qué sentía cuando entró a ese periódico siendo el hijo de Guillermo Cano? Bueno, yo entré al Espectador por los laditos, no directamente a la sala de redacción. Yo arranqué como fotógrafo, como laboratorista primero y después como fotógrafo. Sin embargo, pues ir hasta la redacción y ver a ese equipo de reporteros que trabajaban digamos, eso era como una sinfonía. Uno quería ser parte de ese grupo, era una ebullición. Digamos, el ejercicio que podían hacer los que están aquí en la sala es pensar que en ese entonces no había ni celulares ni internet, que todo se hacía a través de un teléfono, que se conseguían noticias o las cartas que llegaban al periódico daban para que se iniciaran grandes
eventos, o sea, que se descubrieran varias cosas que transformaban el país. Ese es como el recuerdo de un ambiente muy natural, muy de... Yo no sé, de la vida. muy de la vida, ¿no es verdad? Yo no sé, todos entramos a esa redacción muy jóvenes y nunca les voy a preguntar, le preguntaré a Fabio y también espero esa respuesta de Fernando, nunca nos imaginamos que lo que iba a venir, nunca nos imaginamos que al entrar en esa redacción y empezar a ver todo lo que sucedía en el país y lo que veíamos en la redacción iba a terminar esta historia en lo que terminó. Ustedes bien saben que Guillermo Cano fue asesinado el 17 de diciembre de 1986. Me acordaré toda la vida, a las 7 de la noche, saliendo del periódico, cuando salía y daba la vuelta a la avenida en su camioneta, 2 sicarios acribillaron el carro y dieron muerte a Guillermo Cano. Yo pregunto, Fabio, usted que es un veterano periodista, cuando yo entré al periódico usted ya estaba, ¿sí? ¿Usted se imaginó en algún momento que entrando ahí por esos corredores con Guillermo Cano, con el Mono Salgar, con Fernando, con no sé tantos que estábamos en esa época, que iba a suceder lo que sucedió, que iba a morir Guillermo Cano? El Espectador era un bullicio de ideas. Sí. Guillermo Cano supo crear un equipo que era absolutamente novedoso. Manejaba una opinión alternativa, creativa y siempre de muchísima calidad. Recuerdo las columnas de opinión de Jorge Chávez, las investigaciones que hacía Clemente Forero, las investigaciones que hacía Héctor Muñoz. Héctor Muñoz, sí. Había unas columnas que generaban opinión y habían opiniones que generaban temas como las caricaturas de Héctor Osuna, que en ese momento ya era una de las plumas más importantes de Colombia. Entonces, llegar a ese escenario, lo que lo compelía a uno era a trabajar detrás de ese mismo proyecto. La gente cuando habla del Espectador, bueno, no sabe que la historia del Espectador yo creo que tiene un parteaguas con una investigación que se inició mucho antes de la investigación del narcotráfico, que terminó pues obviamente con luctuosa muerte de Guillermo Cano. Esa investigación se hizo contra el grupo que lideraba Jaime Miquelsen en ese momento, el grupo Gran Colombiano, que era el grupo que manejaba el país, era el dueño del país, así le decían. Pues bien, Guillermo Cano decidió armar un equipo de investigación y empezar a sacar informaciones tenaces sobre cómo de manera corrupta, ¿sí?, se habían hecho autopréstamos utilizando el dinero de los cuentavientes, digamos, de esos fondos para hacerse autopréstamos y enriquecerse ellos mismos. Yo quiero que Fernando me cuente, Fernando no participó en la investigación, o Fabio, que me cuente, porque Fabio sí participó en la investigación. Yo lo que recuerdo es que uno entraba a la redacción y siempre había murmuraban, ¿no? Porque uno veía que llegaba el equipo de investigación del grupo, y entonces se sentaban, oían, echaban sus cábalas sobre lo que pasaba y se metían a la oficina de Guillermo y se encerraban en la oficina de Guillermo. ¿Usted se acuerda de eso, Fabio? ¿Cómo fue? Digamos, ¿Quiénes eran? Hay varias etapas porque fue una investigación que duró probablemente unos 3 años. Empieza en el año 80, a finales de 1980, cuando se descubre
que una señora que se llamaba María Mayorga es la mayor accionista de la compañía más importante que tenía lo que se llamaba entonces el Sindicato Antioqueño, que era la Compañía Nacional de Chocolates. Esa señora era María Mayorga. ¿Quién era? María Mayorga. Entonces, en uno de esos pactos nos llegaban los documentos de la Comisión de Valores, que era la que hacía las investigaciones, y en uno de esos documentos apareció el número de su cédula. Yo presenté un derecho de petición en esa época. Nosotros apenas se iniciaba, pese a que el derecho de petición está creado desde 1957. En la Constitución nosotros casi no se usaba en el periodismo. Yo le hice un derecho de petición al registrador. Entrégueme la cédula de ciudadanía, la ficha de la cédula de ciudadanía número tal de María Mayorga. La ficha traía un número de teléfono y natural de Soacha. En esa época no había, la única forma... La dueña, ¿no? La única forma de comunicarse era a través del teléfono fijo, de hilo. Llamé a ese número de teléfono, pregunté por María Mayorga y una señora soltó la carcajada y dijo, María, la necesitan aquí. Y pasó allá y era una empleada del servicio. María, ¿cómo está? Le hablan aquí de la floristería, no sé qué. Mayorga. Tenemos la orden de entregarle un ramo de flores. Pero antes usted nos tiene que confirmar si usted es la accionista de la Nacional de Chocolates. ¿Qué es eso, su merced? Entonces, la señora de la casa la oyó A ver, coja. la oyó. La señora de la casa. Le quitó el teléfono y colgaron. Cuando yo volví a marcar, ya me dijeron que María Mayorga, no había ninguna María Mayorga en esa casa. Y esa era la casa de Fernando Senior Calle, que era el vicepresidente del Banco de Colombia. Ahí descubrimos que esa era la forma como usaban a las empleadas del servicio para ocultar las utilidades y para hacer los autopréstamos a través de los cuales desfalcaban a los pequeños ahorradores. Esa es la primera etapa de la investigación. La segunda etapa es cuando, como un año y medio más tarde, me acuerdo que era un lunes de una semana normal de trabajo. Me llamó una fuente, me dice, Fabio, se tiene que venir urgente porque le acabamos de descubrir el búnker a Jaime Miquelsen, al lado del Banco de Colombia, en la calle 28, con carrera séptima, que era el Banco de Colombia, y al frente había un parqueadero. En ese parqueadero, en el tercer piso, funcionaba un cuarto blindado, totalmente sin ventanas, con una sola puerta, y ahí están archivados todos los documentos de los autopréstamos. Eran 3 funcionarios de la Comisión de Valores, 2 de la Superintendencia Bancaria y yo sacando fotocopias de todos esos papeles en una época en que las fotocopias era la única forma de reproducir documentos. No había cámaras fáciles de transportar, nos íbamos turnando con una colega con quien hicimos ese trabajo, se llama Aura Rosa Triana. Aura Rosa Triana. Era una gran periodista, una gran reportera, lamentablemente se retiró. Y cuando yo llegué yo trabajaba en la oficina de la Avenida Jiménez con carrera cuarta, El Espectador. Llamé a Guillermo Cano y le dije, don Guillermo, tenemos todos los papeles de los autopréstamos de Miquelsen y en una visión muy genérica encontré un solo apellido que era Víctor Sasson Tawil, el dueño de Facol.
era que figuraba en esa época una lotura, como 3.000 millones de pesos de la época, era muchísimo dinero, no como las cifras de ahora. Y lo llamé a Víctor Sazón y le dije, tengo documentos en mi poder de que usted está amparando operaciones de crédito en el Banco de Colombia, en Gran Financiera y en Pronta. Se quedó callado, me dijo, ¿usted dónde está? Estoy en el Espectador, en la Jiménez con Cuarta. Me dijo, espéreme, ya voy para allá. El Facol queda aquí detrás de Corferias, en la tercera, es la 50 con 28, con carrera, con calle 20. Salió, llegó al Espectador, llegó a los 15 minutos. Yo tenía todos los papeles, los pagarés sobre un escritorio. Aquí están, o sea, deme explicación. Me dijo, ¿usted cómo consiguió eso? ¿No? ¿Usted cómo va a pagar todo eso? Entonces me dijo, deme tiempo. Pero no, yo no le puedo dar tiempo. Necesito que me dé una explicación porque estoy empezando a escribir ya. Me dijo, yo hablo con Guillermo Cano, llamaba a Guillermo. Nosotros teníamos una línea directa con la planta del Espectador, que quedaba aquí en la 26 con 68. Yo me comprometo con Fabio a explicarle todas y cada una de las operaciones, pero deme 2 días para leer y recordar todo eso. Guillermo Cano le dijo, listo, perfecto. Salió él y quedamos en que nos veíamos 2 días después. A la media hora, extra, acaban de asesinar a Víctor Sazón Tawil al frente aquí del hotel, al frente del cementerio central. Ese día entré yo al exilio involuntario, vivía lo que llamábamos el Hotelucho. Era un hotel que quedaba en la calle 20 con la carrera octava, que era digamos como sería hoy vivir en el barrio Santa Fe, más o menos, para que se vea. Porque en los servicios de inteligencia me dijeron que tenía que tener escolta, pero a todos mis amigos los habían matado los escoltas. Entonces la única opción es que usted se haya vivido en un sitio donde nadie se imagine. Sí, y en cambio a nosotros nos pusieron unas, ¿se acuerdan? Con todos los papeles, ¿no es verdad? Usted se trasteó con todos los papeles a ese búnker, su búnker, ese era su búnker. Hotelucho, sí. En ese hotelucho se hizo la denuncia penal contra Jaime Miquelsen Ulige, porque el superintendente bancario, que era Germán Tavares Cardona, me llamó y me dijo, la única forma de organizar eso es con usted. La denuncia, me mandó 3 abogados y toda la crítica de documentos se hace en el sitio que usted diga, y mi sitio era el Hotelucho, y allá se hizo la denuncia que terminó con la detención de Miquelsen. Años después, ¿no? No. ¿Cuánto demoró? Fue ahí mismo. A los 3 meses. Pero después lo que pasa es el gobierno de Betancourt. Acuérdese, usted que se acordaba de la investigación, también en la investigación estuvo realmente muy liderada por el hermano mayor de Fernando, por Juan Guillermo Cano, que era en ese momento, digamos, la persona que más estaba involucrada con Fabio, otras personas que ya no están vivas, ¿no? Pero que realmente fue parte de este momento muy especial. Y yo le quería preguntar a Fernando, porque evidentemente lo que pasó es que no era fácil empezar a trabajar una investigación contra el dueño de Colombia. Y mientras Fabio cuenta eso, la represalia que estaba sintiendo el espectador y que todos lo vivimos fue inclemente. Lo primero que pasó fue que
el propio Mikkelsen, que era dueño de toda la pauta del cine, ¿sí? Porque en ese momento él tenía el control de los cines, decidió suprimir toda la publicidad en El Espectador. Pero después vinieron como por, yo no sé por qué razón, cuando eso pasa, todos los demás empresarios empiezan a hacer lo mismo, ¿o cómo fue? Lo que pasa, María Jimena, Es que, ¿qué pasó? ese grupo tenía el 60% de las empresas colombianas. No existía Bavaria, no existía Claro. Ardila Lule, él era el todopoderoso. Entonces, mientras estaba El Espectador con Fabio y con todo el equipo, con Aura Rosa, con Edgar Caldas, con Guillermo, mi hermano, las represalias, como dice María Jimena, venían de un 2x3. Entonces empezó el periódico a sufrir de una crisis porque no había publicidad. El periódico, más que otro medio de comunicación, se nutría de la pauta publicitaria y la fue quitando, la fue cercando al periódico. Me acuerdo, Guillermo Cano acudió a Diarios, que es la Asociación de Periódicos de Colombia, y no le pagaron ni $5. No hubo ninguna solidaridad de gremio y quedó completamente solo el periódico. Entonces las angustias que se veían en la junta directiva del periódico eran tremendas. Cada cual luchaba por su área del periódico. Sus hermanos, a pesar de ver lo angustioso que iba resultando verse empequeñecido y no poderle pagar a los empleados, lo apoyaron 100% y el periódico siguió saliendo. Tal vez una precisión ahí, es que Jaime Mikkelsen era el banquero de Colombia, por así decirlo. Entonces, la estrategia que ellos adoptaron para asfixiar el periódico consistió en que persona que llegara, empresa que llegara a pedir crédito al Banco de Colombia, ellos lo daban con la condición de que no le fueran a dar publicidad al espectador. Sí, claro, y entonces llegamos a un momento en que como la investigación duró 3 años, porque finalmente el gobierno de Belisario Betancur, él se mete la mano al bolsillo, digámoslo así, y termine capturando a Mikkelsen. Pero para entonces, para ese momento, yo diría, ustedes me van a decir si me equivoco, yo diría que es en ese momento en que empieza otra lucha del espectador, otra investigación, que tiene que ver con el narcotráfico, con los carteles de la droga, con el cartel de Cali, con el cartel de Medellín y con la presencia de estos personajes que estaban en ese momento, acordémonos, Fabio y Fernando, estaban dando declaraciones siempre en el Capitolio porque formaban parte del Congreso. Pablo Escobar era ¿quién? Pues representante a la Cámara. Y el hoy líder, ¿sí? Era, creo que era diputado, yo no sé, o concejal de Pereira, o yo no sé, pero también estaba en el mismo grupo y se paseaba por el Congreso haciendo declaraciones para que se creara un movimiento en contra de la extradición de narcotraficantes. Entonces, lo dramático es que cuando el periódico sale de esta pelea contra Jaime Mikkelsen y se mete en esta otra investigación, que es enfrentar a los carteles de la droga con las denuncias que se empezaban a hacer, pues llega en una situación muy débil económicamente, hasta el punto que uno dice, bueno, es que realmente lo que realmente golpeó al periódico inicialmente fue esta pelea contra el grupo económico más importante. La entrada a esta investigación fue por muchos lados, ¿no, Fabio? Usted, que también lideró esa investigación, o Fernando, ¿por qué no entra usted? Yo iba a hacer una cuñita, es que después del grupo Colombiano también empiezan a través de otros periódicos como El Tiempo, que sí, como que despiertan también
y viene la crisis de los bancos de Colombia. El Banco del Estado, no sé si estoy mal, Fabio. Sí, en 1970. El Banco Popular también. Es la caída de ese gremio por autopréstamos y por malos manejos. Pero claro que no era lo mismo, porque es que golpear al hombre más rico de Colombia, al banquero más importante, correcto, era pero muy difícil. En esa transición también hay esas otras cosas. Una de las reflexiones que a mí más me impresionó es que cuando uno hablaba con esto con Guillermo, decía, es que uno nunca debe olvidar que el periodismo también tiene que ser tiene que poner la lupa sobre el poder económico, que era una cosa que Guillermo Cano siempre decía y siempre recordaba cuando hablaba uno sobre este episodio. Fabio, vamos a la parte del tema del narcotráfico. Lo que pasa es que tan pronto viene un 9 de enero del 84, se libra orden de captura porque es una lucha. Obviamente el espectador juega un papel estructural en que no se tape, no se oculte lo que está sucediendo, pero la gran batalla son los jueces. Siempre son los jueces en Colombia los que se han convertido en el gran bastión que defiende la democracia en Colombia. Lo hicieron cuando Jaime Miquelsen intentó sojuzgar a la justicia, lo hicieron en el Palacio de Justicia cuando intentaron dominar todo el poder judicial a través del movimiento de los extraditables. Siempre los jueces han sido los grandes bastiones de defensa de la democracia en el país. Entonces, en ese momento, agotada la etapa de Miquelsen, el planteamiento de Guillermo Cano era muy sencillo. O sea, hay unos personajes que están asfixiando la política en Colombia. Me recuerdo una columna que escribió Carlos Lleras de la Fuente, Carlos Lleras Restrepo, en La Nueva Frontera. Diciendo, ¿quién es ese personaje misterioso que está comprándole una avioneta al gobernador de Quindío? Y era cuando Leder empezó a decir. Y Guillermo Cano puso, si nosotros nos dimos la pela con un señor que por el simple hecho de tener dinero nos quería imponer la verdad, a estos, ¿por qué no les vamos a poder también investigar por los mismos hechos? Si nos quieren secuestrar la democracia, y es la única oportunidad que tenemos nosotros de exhibirlo. Ese fue el inicio de la investigación. Y lo peor de todo es que empezó la investigación y se sacaron las primeras investigaciones, que eran además de diferentes cosas, porque Guillermo, y en eso yo también participé, nos mandó a muchísimas partes de Colombia y a mirar qué estaba pasando en todo el país. Fabio ya había sacado su libro Los jinetes de la cocaína, ¿o la saca ahí en ese momento? No. ¿O eso cómo fue? No, Los jinetes de la cocaína. Eso es. Pues yo nunca he contado esa historia, no sé si si me autorizan a contarla. Pero ¿por qué no? La cuenta acá. Pues, después de asesinado Guillermo Cano, nos unimos todos los medios en Colombia. Radio, televisión y prensa publicaban las investigaciones que nosotros estamos haciendo en El Espectador y salían publicadas en todos los medios al mismo tiempo. Vamos a contar eso después. Pero el problema es que yo andaba 3 meses adelante de todos y hice una investigación sobre el cartel de Cali. Presenté mi trabajo al equipo del Espectador, lo aprobaron, nos reunimos, había una reunión de los directores de todos los medios. Claro, en mi casa. Seguramente. En mi casa, sí, eso después contamos.
Entregué, se llamaba un printer, una impresión, una copia, a cada uno de los directores. Dije, esta es la próxima investigación. Cuando vieron empresas del grupo Cartel de Cali, Drogas La Rebaja, bueno, América de Cali, no es que todo el mundo así, se disolvió el grupo. Entonces Enrique Santos Calderón dijo, no, yo no me atrevo a mirar ese artículo sin que mi papá lo vea. Y bueno, así todo el mundo, todo el mundo sacó el cuerpo, todo el mundo sacó el cuerpo, y a la media hora llamó Enrique Santos a Juan Guillermo o a Fernando, no recuerdo. Sí. Iván, nosotros no vamos a publicar eso. Entonces yo le dije, pues yo no le puedo pedir al espectador, de nuevo, ya habían asesinado a Guillermo Cano. Sí. No podemos volver a asumir otra vez otro muerto. Entonces es más sencillo, yo voy a convertir esa investigación en un libro. Juan Guillermo y Fernando se pusieron de acuerdo. Vamos, como ese año cumplía El Espectador 99 años de fundado. Vamos a decir que Fabio Castillo va a hacer el libro de los 100 años del Espectador y que por eso usted no va a volver al periódico. Y oficialmente esa fue la disculpa en toda la redacción. Y en 3 meses salió el libro en una operación que fue absolutamente secreta. Hasta que el libro estuvo en la calle, nadie se enteró. Bueno, y paralelo a esto, o sea, cuando Guillermo Cano lo matan y lo asesinan, pues me acuerdo muy bien que montamos este grupo y que fue un grupo que se produjo por la reacción que generó por primera vez, fíjese, porque Guillermo siempre había batallado solo en el periódico y su muerte produjo realmente una reacción que por primera vez yo vi que era real en los medios de comunicación. La muerte de él, por ejemplo, gestó una marcha ese día, ¿sí? La marcha del silencio, ¿no es verdad, Fernando? Y después de eso, decidimos montar un grupo, ¿sí? Con las investigaciones que ya estaban en ciernes y que las estaba haciendo Fabio Castillo, que fue en la que participaron Álvaro Gómez, sino Mauricio Gómez, Andrés Pastrana, que en ese momento era periodista, imagínense, Juan Guillermo, Fernando, Fabio, Enrique Santos Calderón y su papá, porque su papá también estaba ahí, y todos los más, es que no me acuerdo más, menos 2 medios que eran propiedad, oígame esto, de los señores Rodríguez Orejuela de Cali. ¿Se acuerdan? Esos no participaron en esta iniciación que teníamos de publicar todas las investigaciones que tenía El Espectador. Ese grupo se llamó, Andrés Pastrana lo nombró, le puso un nombre, se llamaba Kremlin, y lo reuníamos en diferentes casas, entre esas en la casa mía, en la casa creo que no me acuerdo más, me acuerdo en mi casa o en la cosa de Mauricio, yo no me acuerdo. Digo yo que el del Kremlin fue Mauricio. O Mauricio Gómez, no Pastrana, ¿no es verdad? No, otro de los que estaban en grupo, y creo que el cerebro también de esa unión fue Enrique Santos, sí, ese Mauricio Gómez, sí, eso Antonio está. Caballero. Antonio también. Yo creo que les debemos Exactamente. que fue realmente Enrique fue el primero. Único, que no se había dado en todas partes, ninguna otra parte del mundo. Del mundo, sí. Que duró muy poco. 6 meses, 6 meses duró. En esa época ya cada cual era dueño de su miedo y llegaba hasta donde el miedo se lo permitía. Pero, Fernando, yo quería antes de eso, ¿qué reflexión le deja a usted ese momento, esa vivencia, eso que sucedió periodísticamente? ¿Cuál es su reflexión? No, a mí me parece muy interesante. En esa época pues veníamos del duelo del asesinato del padre y éramos arriesgados, yo creo. No le poníamos atención a lo que estaba sucediendo, que era que nos estaban matando a todos.
Y yo creo que esa unión sirvió para que pudiéramos continuar. Y de ahí nacieron muchas cosas más después. Yo creo que la fortaleza de la unión siempre está ahí, ¿no? Pero ya cada cual cogió para su lado y yo creo que el periodismo actualmente pues, está en otros quehaceres. Una de las reflexiones que hacíamos en un podcast que hicimos sobre Guillermo Cano y sobre lo absurdo que ha sido la investigación de su asesinato. Tantos años han pasado y todavía no sabemos realmente quiénes fueron los autores intelectuales del asesinato de Guillermo Cano, como de tantos otros, pero sobre todo de periodistas tan importantes como Guillermo Cano. ¿Qué reflexión también le deja a usted eso? O sea, ¿cuánto tiempo ha pasado y no sabemos quiénes son? Pero todos nos imaginamos quiénes son. Todos nos imaginamos quiénes son. ¿O me equivoco? Digamos que la mejor definición de la época la tenía Antonio Caballero. Dice, si usted quiere vender huevos, ponga el aviso en el tiempo. Pero si los huevos le salen podridos, llame al espectador. Era esa la perspectiva que se tenía sobre lo que era el periodismo independiente que ejercíamos nosotros bajo la tutela de Guillermo Cano. Y eso es lo que se luchaba, por lo que se luchaba. La lección es muy clara de lo que ha pasado. No hay una fuerza más poderosa que la de la verdad. No importa ni la sanción ni la... importa es la tranquilidad de haber actuado de forma transparente y alejado de los intereses mundanos que generalmente contaminan todo. El periodismo independiente vinculado con lo que está sucediendo hoy, Fernando, hemos hablado mucho de eso usted y yo, pero sobre todo hay una cosa que a mí me molesta mucho de lo que ha pasado con Guillermo Cano y su investigación, y es que evidentemente no fueron solamente, hasta hoy se sabe eso, no fue solamente el narcotráfico, sino que fue el narcotráfico más los políticos que estuvieron metidos ahí, como se puede ver de lo que se ha avanzado en la investigación. Y cuando uno va a ver lo que pasó con Luis Carlos Galán, pues también es lo mismo. Y cuando uno va a ver qué pasó con Rodrigo Lara, pues también es lo mismo, ¿sí? En el caso de su papá, de Guillermo Cano. Pues yo no creo que sea ese el caso único, digamos. El drama colombiano es no poder conseguir la verdad cuando es lo que más necesitamos, ¿no? Yo creo que el poder del narcotráfico llegó a amedrentar tanto a la sociedad que llegó un momento en que todos quisimos que no se volviera a hablar de ello, ¿no? Y resulta que por debajo estaban creciendo muchísimas cosas que tal vez eran peor que las balas y las bombas de Pablo Escobar, y era permitir que el que se quisiera defender podía crear un ejército a su antojo, defender sus negocios a su antojo y por encima de la justicia. Y yo creo que al no pararle atención a eso, como tampoco se paró atención a lo que venía con el narcotráfico, es por lo que estamos donde estamos en estos momentos, ¿no? Y no ahondemos más. ¿Por qué no? Seguimos escribiendo en Colombia con miedo, Fabio, con temor, con susto. Pues el miedo es natural en Colombia, en un país donde asesinan impunemente, donde no hay justicia. Hay muchas leyes, pero no hay justicia. Y en Colombia los periodistas somos libres para decir cualquier cosa, menos la verdad. Entonces aquí no puede haber libertad de prensa,
mientras no exista una garantía de que la justicia está persiguiendo a los que están amedrentando el pueblo. Mejor dicho, voy a hacer una pregunta para que no quedemos tan pesimistas, digo yo. Y eso que pues la realidad es muy tosuda y lo que nos ha pasado y que ha sido parte de nuestra historia en El Espectador, pues nos ha marcado mucho. Fernando, ¿usted qué le dice a las nuevas generaciones que no saben de pronto quién fue Guillermo Cano, que conocen El Espectador de ahora, que es muy bueno, pero que es otra, pues es una versión, no por decir nada, pero no tiene mucha historia de la historia que estamos contando, sin demeritar la gran labor que se hace en ese periódico? No, ¿Qué le diría? Guillermo Cano, ¿quién era? Me perdona, pero en este momento solemne yo quiero contarles cuál fue la mejor investigación que Guillermo Cano realizó en su vida. Y esa fue conquistar a mi mamá. Él Ay, qué belleza esa. averiguó cuál era la ruta del bus donde ella viajaba. Ay, sí, esa historia. Supo hacerse a las amigas de ella para que le dijeran a qué cine iba a ir, para estar allá y meterse al cine. Digamos, así fue una enseñanza de un periodismo de investigación. En ese momento yo acababa de ingresar al periódico, tendría 19, 20 años de edad, hasta que con sus artimañas y sus no sé, coqueteos, consiguió que el papá aceptara que si su hija que después de que su hija se graduara, podía casarse. Entonces yo creo que yo no creo que pues en estas épocas de pronto lo hubieran acusado de ser un acosador, pero esa historia de amor, Sí, es una gran historia. es también un ejemplo del periodismo, es jugarse el amor, ese amor que sintió por mi mamá, después lo sintió por su país. Yo quería ese bienestar que logró con mi mamá, que lo tuvieran todos los colombianos. Ah, qué ídolo. Mejor dicho. Después de esa investigación, creo que todas las que hicimos con él no funcionan. O sea, esa fue la mejor. Sí. Fabio, la misma pregunta. ¿Qué le diría usted a las nuevas generaciones? Muchas personas, aquí veo jóvenes que no conocían o no conocen a Guillermo Cano. ¿Y qué les diría usted? ¿Quién es Guillermo Cano? Guillermo Cano es un reclamo intelectual. Guillermo Cano es una exigencia de calidad superior. Y Guillermo Cano es un faro que te ilumina hacia adelante. Eso es simplemente mirar la calidad de sus columnas, la calidad de su trabajo, tendría que ser suficiente para generar un espacio de duda de lo que está viendo contra lo que se debe ser. Eso es muy importante, sí. Yo también digo que Guillermo Cano fue una de las personas que, por ejemplo, en los momentos más difíciles que tuve yo como periodista en El Espectador, siempre estuvo ahí, además con una franqueza inaudita. Yo siempre le digo que cuando él llegó, en un momento en que habían puesto una bomba en mi casa, a las, no sé, una de la mañana, llegó, la primera persona que llegó fue Guillermo Cano. Y yo toda asustada, pues con la fachada vuelta a nada, mitad de la casa con vuelta a pedazos, me dice, le pregunto yo con la mirada, ¿qué hago? Me dice Guillermo, me dice, a ver, te voy a decir una cosa, cada vez que uno salga de la casa, uno de pronto tiene que tener claro, si quiere ser periodista en Colombia, que no vuelve. Me dijo así yo en mitad de la situación donde estaba. Me dijo, aprende eso. Y Guillermo Cano le da una fortaleza, fue una gran
persona en el sentido de estar solidario con las periodistas, con los periodistas, con todo lo que le pasó, todo lo que nos pasaba en ese periódico, y fue realmente, yo creo, una escuela que nosotros nunca vamos a volver a tener. ¿No es verdad? Es una escuela de periodismo que yo creo que, Fabio... Decía otra definición de una persona que fue terriblemente importante en la investigación del grupo gran colombiano, el abogado Luis Javier Sorella. Decía Luis Javier, sí, que el tiempo tiene lectores, el espectador tiene militantes, y era eso lo que había una mística detrás de un esfuerzo colectivo por información. Lo otro que tenía, y eso yo quiero, ya para terminar, hacerle la pregunta a Fernando. Imagínense Colombia en 1900, cuando entramos, 1980, el periódico capitalino era El Tiempo, ¿sí? Y el periódico nacional era El Espectador. El periódico que representaba los territorios, las regiones, era El Espectador. Uno podría ir a todos los pueblos de Colombia, y en todos los pueblos de Colombia había una casa donde se vendía El Espectador. Tenía esa facultad, y yo creo, Fernando, que tiene que ver con el hecho de que los Cano venían no de Bogotá, venían de Paisolandia, venían de Medellín, de la calle del Codo, ¿sí? ¿Eso cómo lo interpreta usted y por qué fue tan importante? Un periódico nacional teníamos, que era El Espectador. Hoy ya pues no es lo mismo. Sí, el periódico nació en Medellín, pero se hizo en toda la provincia de Colombia. Siempre estaba muy presente la imagen de nuestro director. En la sala de redacción había un lugar donde se recogía la correspondencia que llegaba todos los días a los diferentes casilleros de los diferentes redactores. La de Guillermo ocupaba cinco escalones porque, como decíamos, antes no existía ni internet, ni las redes, ni los correos electrónicos. Esa labor diaria de él de atender cada una de las 200, 300, 500 cartas que llegaban ahí y ponerles atención, yo creo que significaba el vínculo que tenía el periódico con esa región. Y es muy bonito. Yo sigo viajando como fotógrafo por todo el país. Gran fotógrafo. Y llego a cualquier lugar bien recóndito y de pronto suena el apellido Cano y me dice la gente: ay, ¿usted qué es del Espectador? Entonces le digo: yo soy hijo de Guillermo Cano. Ay, ¿de dónde vive? Digamos, es muy bonito porque ese pueblo todavía, aún hoy en el año 2025, tiene uno que coger un bus hasta el Plato Magdalena, de ahí pasar en un ferry, después coger una chalupa y después llegar en un mototaxi. Ahí llegaba El Espectador, y saber que ahí está Guillermo Cano es muy emocionante, y que todavía lo recuerdan, pues es un homenaje que se lo merece. Sí, es un tremendo homenaje. Yo quiero dar un aplauso a la memoria de Guillermo Cano, Fabio Castillo y a Fernando Cano. Me hizo llorar Fernando. Entonces aquí acaba de pasar, como esto es un video podcast, tengo que explicar qué pasó, ¿no? Acá una persona acaba de levantar la mano y hace una pregunta que yo creo que vale la pena con esa terminar. La historia de la familia Cano, cuando funda en la calle del Codo en 1887 el periódico El Espectador. Fernando. No, Fernando, y después Fidel Cano era un patriarca antioqueño y empezó a sentir la necesidad de expresar opiniones
comunicarse con la gente. Liberal, en esa época radical. Era liberal. Pero más que todo era poeta, ¿no? También es muy importante. Y decide fundar El Espectador. El Espectador suena en estos momentos como una cosa muy grande, pero era una paginita, una hoja. Sin embargo, esa hoja fue tan bien acogida que al poco tiempo ya estaba siendo perseguido por la iglesia. Lo excomulgaron, lo encarcelaron, es la palabra. Y ahí nace una historia muy bonita. Digamos que no era un líder político, era un líder de ideas. Y yo creo que desde entonces su descendencia aprendió eso, que tenía una función ante la vida y que a través de una imprenta podía comunicarse con su semejante. Y después vino don Gabriel ya un poquito más con la visión de empresa y pensó que para que el periódico pudiera subsistir no se podía quedar en Medellín, sino venirse para Bogotá. Pues ahí fue un cambio radical y como hablábamos antes, el periódico entró en un escenario donde ya había un diario muy bien establecido. El tiempo. Y empezó a luchar el Espectador por las regiones. Y de ahí seguimos todos insistiendo en ese barquito de papel, unos ya no estamos, pero ahí sigue Fidel. que es el primo que sigue sacando la cara por la familia. Exactamente. Y yo le quiero preguntar a Fabio, ¿cómo entró El Espectador? Pues yo trabajaba en el diario El Siglo, se llamaba El Nuevo Siglo. Y Se llama ahora también El Nuevo Siglo. se llamaba en ese momento ya, se llamaba el Nuevo Siglo, porque estaba el siglo tradicional, digamos, y Álvaro Gómez Laureanista. le sí. hizo un relanzamiento y creó el Nuevo Siglo. Yo estaba trabajando ahí, hice mi primera investigación en el año 79, fue el primer premio de periodismo que gané, se llama una serie sobre sobornos, obviamente en la aduana, o sea, la UNGRD entonces, que era funcionarios cobrando dinero por nombramiento. Y yo me metí con una grabadora. Hoy en día eso suena como muy obvio, pero en esa época una grabadora podía tener medio metro y un cassette no duraba más de 15 minutos por cada lado, entonces tenía que salir cada 15 minutos al baño a darle la vuelta al cassette y volver a entrar. Y digo, ese muchacho, ¿qué le pasa? Bueno, yo publiqué esa investigación en El Siglo y Guillermo Cano me llamó, me dijo, yo quiero que usted me monte un equipo de investigación así en El Espectador. Y eso es de lo que se llamó en ese momento el equipo de informe especial del Espectador, que fue el que hizo la investigación del grupo Santo Domingo, después de los antecedentes del clan Ochoa, de los Rodríguez Orejuela, de Pablo Escobar, del Carlos Ler. Todas esas investigaciones se hicieron con el... Yo nunca firmaba, siempre firmaba. La unidad. Figuraba como informe especial del Espectador y después fue periodismo investigativo del Espectador Pie y hasta que se acabó. Cuando lo compró el grupo señor Santo Domingo. Santo Domingo. Y entonces ahí nos echaron a todos. Yo renuncié. Y yo renuncié porque a mí Guillermo Cano siempre me ha dicho, a usted la echaron, pero a mí yo renuncié, usted no la echaron, ¿sí? A mí siempre, ¿de verdad? A mí me han echado 4 veces. Uy, a mí también. Desde Aquí que la podemos familia competir, cayó aquí. El Espectador, me llaman cada 3 meses. No.
a echar. Pero a mí, Me contratan y tan pronto les hago pero una nos toca, investigación hecha. bueno, pero aquí yo les debo contar que yo duré trabajando en el periódico muchos años hasta que un día cuando vi que lo vendieron al Grupo Santo Domingo, yo dije, uy, pero ¿yo qué hago yo acá? A mí Guillermo Cano siempre me dijo que los periódicos no podían ser de propiedad de los grupos económicos. Y yo renuncié, pensando que me iba a llegar una cantidad de propuestas y de ofertas. No me llegó ninguna. 25 años en el periódico y no me llegó ninguna. Pero yo sigo pensando que Guillermo Cano tenía razón. En todo, en casi todo lo que en todo lo que nos enseñó. Yo creo que nos ha servido para que Fernando, ni más faltaba su hijo, y para que Fabio y yo también podamos seguir andando como andamos. No sabemos si andamos bien, pero andamos. ¿No es verdad? Muchas gracias a ustedes, muchísimas gracias por estar acá y muchas gracias a la Biblioteca Nacional, homenaje a los 100 años de nacimiento de Guillermo Cano. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Beatriz Acevedo. Producción de audio, Daniel Chávez Mora. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.